Buenas, continuando con el tutorial, la clase anterior agregamos lo que es la lectura desde la terminal de los parámetros y las opciones. Y bueno, antes de avanzar con lo que es la lógica ya en sí del comando, pensemos un poco sobre los datos custom, que cómo vamos a manejar. ¿Qué es esto? O sea, nosotros vamos a leer información de la orden, obteniendo desde el identificador de la orden, vamos a cargar la orden, pero vamos a tener que manejar estos atributos, esas opciones custom, que en este caso son notas y fecha de envío. Por ahora son dos strings que podríamos manejar tranquilamente como de una manera muy sencilla, pasándolo como parámetros. Pero ¿qué pasa? Si quisiéramos que o pensáramos en un futuro escalar esta funcionalidad, lo ideal, lo mejor, una buena práctica, lo más recomendable es encapsular esta información custom en algún tipo de clase, que normalmente se llama una clase transport, una clase de transporte. ¿Qué es una clase de transporte? Básicamente va a ser una clase, un objeto, o sea, la instancia de la clase va a ser un objeto que va a tener estos valores custom. O sea, básicamente la clase va a tener los métodos get, en nuestro ejemplo, getNotice, setNotice, getShipDate, setShipDate, y vamos a generar una instancia de esta clase para guardar esta información e ir pasándola donde lo necesitemos. ¿Para qué nos sirve esto? Pensando en lo que sería a futuro, en la escalabilidad. Si yo quisiese agregar o el cliente me pidiera nuevos parámetros para agregar, yo solo modificando lo que es esta clase de transport agregaría estos parámetros y no tendría que modificar el resto del código. Sí, obviamente tendría que modificar la parte donde se lee y se procesa información, pero yo al estar pasando como parámetros un objeto donde está encapsulada esta información, no voy a tener que modificar todos los métodos donde yo pase este objeto transport. Si yo tengo que estar pasando notas y ShipDate a 5 o 6 funciones, eso se va a cambiar por pasar solo el objeto transport que vamos a crear. Y si en un futuro tuviésemos más atributos custom, solo pasaríamos, o sea, no tendríamos que modificar nada básicamente, porque el objeto va a ser el mismo. Sí, la lógica interna la vas a tener que cambiar, pero te ahorra tiempo a nivel de escalabilidad de la refactorización que te toca hacer a futuro. Y además de que es mucho más legible tener una clase donde vos sabés que vas a tener todas tus propiedades custom propias y no tener parámetros definidos individualmente, que son más difíciles de mantener también. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser crear esta clase transport donde vamos a guardar nuestros atributos. Así que bueno, vamos a crear primero que nada un nuevo model, ya que va a ser un modelo. Normalmente todas las clases, modelos, clases que utilicemos van a ir dentro de la carpeta model. Así que acá vamos a crear un nuevo archivo, una clase, que vamos a llamar header data. ¿Por qué? Porque va a tener la información de nuestro header. Nuestro header va a ser la data que vamos a enviar al ERP. Así que bueno, creamos esta clase. Y como comentaba antes, esto básicamente lo que va a hacer guardar estos atributos custom que tenemos hoy, que son el merchant notes, perdón, que están acá, las notas del merchant y la fecha de envío. Entonces acá lo que vamos a hacer básicamente, nuestro header data, vamos a crear un atributo privado que va a ser ShipDate, que esto va a ser ShipDate. Vamos a ya guardarlo como un tipo de dato datetime,
o puede ser null, así que esto puede ser perdón, dates time. Esto va a ser date time o null. Vamos a ver null o date time. Y acá le vamos a agregar también lo que van a ser las notas, las merchant notes. Las merchant notes van a ser de tipo string, básicamente. Así que acá le vamos a decir que esto es un string. Y como comentaba antes, básicamente lo que va a hacer esta clase es guardar esa información, así que vamos a tener que definir los métodos para setearlos en el objeto y los métodos para leerlos. Entonces vamos a tener métodos públicos de function getShipDate, que va a ser para leer el shipDate, que básicamente va a devolver o null o un datetime. Esta barrita adelante es porque esto es una clase de PHP. Es para que no me tome este namespace, básicamente, por eso esta barrita. Y aquí lo que va a hacer esto directamente va a devolver this shipDate. Por esto me faltó la n. shipDate. Y vamos a tener el método para setearlo. Function setShipDate. Básicamente esto va a devolver un objeto headerData, o sea, va a devolver this headerData. Y acá lo que vamos a hacer, esto va a recibir como parámetro, vamos a recibir o null o un datetime, va a ser shipDate. Y acá vamos a decir que this shipDate es igual a shipDate. Básicamente, y devolvemos this, porque vamos a devolver el objeto. Esto de devolver this sirve para poder encadenar las llamadas a los métodos usando las flechas. Así como se hizo acá, donde tengo flecha, método, flecha, método, flecha, método, flecha, método. Esto se puede hacer, ¿por qué? Porque estas funciones internamente devuelven this, que básicamente es la instancia que se está llamando una vez. Se están encadenando las llamadas. O sea, por eso devolvemos de esta manera para poder usarlo de esa manera. Si no tuviéramos el return this, tendríamos que poner punto y coma, this, llamar un método punto y coma, a la línea abajo, poner this, flecha, el otro método y así sucesivamente. Por eso se usa este return this. Bueno, ahora lo que nos queda es el método de get merchant notes. Básicamente esto va a devolver un string que, como es opcional, esto puede estar vacío, así que esto también. Pero en vez de guardarlo como null, lo voy a guardar como un string vacío, así que va a ser siempre un string. Así que esto va a devolver this return this merchant notes. Y por último vamos a tener la función para setear estas merchant notes, function set merchant notes, que va a recibir un string merchant notes, ok, tengo todo bien escrito, y que básicamente esto va a devolver header data y vamos a hacer this merchant notes igual a merchant notes y return this. Y con esto ya tenemos definido nuestra clase header, nuestra clase transport header data. Así que, bueno, con esto cerramos este video y en la clase que sigue vamos a usar el header data en nuestro comando. Eso es todo. Gracias. Hasta luego.